cala. Ok. Le vas a sacar más cala. Que la pierna está bien encima. Bueno, en ese momento nos despedimos de Santa Ana. La verdad es que ayer acampamos muy bien. La señora Liliana y su familia muy bien también, muy amables todos. La gente amable como en toda parte de Colombia. Y nos vamos muy contentos pues porque conocimos el proceso de la panela que no conocíamos y todo lo que se hace para llevarla al mercado. Entonces es como tenemos que aprender que los que estamos en la ciudad dependemos totalmente de los campesinos para alimentarnos. Y cuando veamos la panela por ahí, no digamos que está muy cara, porque realmente pasan trabajo para hacer el proceso. Es todo complicado, es todo difícil. Yo pensé que no era tan duro. No alcanzamos y eso que no alcanzamos a visualizar todo el proceso de la corta de la caña. Ahí les estaremos mostrando a ustedes en video todo lo que incluye procesar la panela y llevarla hasta el mercado en la ciudad. Así que mientras tanto sigamos recorriendo. Bueno, y esto es el cultivo de la caña. Bueno, mi nombre es Berta López. Llevo en esta vereda, llevo 30 y algo de años, 30 y pico. Desde ese momento, pues, conozco el proceso de la panela. En este estable panelero, en esta ramada en sí, de antigüedad, tiene como unos alrededor de 100 años, más o menos. Estamos aquí con doña Liliana. Bueno, buenos días, tardes, noches, no sé en qué momento me estén viendo. Y Liliana Hernández es mi nombre. Soy habitante del corregimiento de Santa Ana, del municipio de Granada, Antioquia, Colombia. Soy madre de 6 hijos. He vivido en el campo desde que nací y este es mi lugar preferido de vivir. Vivo en una zona rural. Me dedico generalmente soy líder comunitaria. Trabajo, pertenezco a la Junta de Acción Comunal y lidero los procesos allí. Y trabajo mucho con la agricultura, la caña, la producción de panela, y en el momento me estoy dedicando a conformar una huerta orgánica con el fin pues de generar una alimentación sana para los niños, para nosotros, y también pues como de no estarse uno quieto en el día a día, sino estar haciendo muchas cosas. Pues primero era de mi suegro. Cuando yo llegué acá, pues no, primero era del papá de mi suegro, que era pues ellos también vivían de la panela, de trabajar la caña. Ya cuando yo llegué acá, No le contemos de celular, empezamos con mi esposo, pues ya mis suegros se fueron a la ciudad. Les tocó viajar a la ciudad, entonces ya mi esposo fue el que quedó el reemplazo con la finca, y desde ahí para allá pues conozco pues el proceso de la panela. 13 años vivo aquí en este campo tan hermoso.
Aquí esta paz y tranquilidad no se puede encontrar en otro lado. Pues yo quiero llegar a ser un arquitecto, eso se puede ir dando. Por ejemplo, ya está en Medellín, te has encontrado con la selva de cemento, dices, esto no es lo mismo a lo que estoy acostumbrado. No, pues yo no. Yo sí he ido a Medellín, pero eso no. La tranquilidad que hay aquí no se compara a Medellín, la bulla de los carros, tanta gente. ¿Y estás en qué grado ahorita? Estoy en octavo. ¿La institución queda aquí cerquita o...? Queda 1 hora caminando, pero yo me voy en moto. ¿Todos los días? Sí, de lunes a viernes. O sea, es una sucesión, abuelo, papá e hijo. Y ahora el hijo suyo. Yo no sé, los hijos míos están en Medellín, aquí no va a haber quien siga. El nieto. Ahí está, sí, vamos a ver qué deja. Una vez cosechada, la caña de azúcar es transportada hacia los trapiches, modestas instalaciones donde se lleva a cabo la magia de la transformación. En el trapiche, la caña es alimentada a través de rodillos de acero, que la aplastan y exprimen, liberando el dulce jugo que contiene. El jugo de caña recién extraído, rico en azúcares naturales, fluye hacia grandes calderas de cobre que descansan sobre fogatas ardientes. Aquí comienza el proceso de cocción y concentración. El calor intenso provoca que el agua se evapore gradualmente, dejando atrás un líquido dorado y espeso, el melao. Ya le hacen el proceso de secado. Siempre es aquí cuando del horno. No, pues bueno, está bien. Luego cañita, yerfando. ¿Y esto aquí es para qué? Para que vaya enfriando la panela. Y se han sostenido siempre, o a veces les ha dado ganas de no, vamos al pueblo. Pues sí hay momentos que uno le provoca tirar la toalla, porque esto es una cosa bastante dura. Trabajar la panela siempre es de mucha, o sea, es un trabajo muy desgastante. Porque es que uno desde que, por ejemplo, ellos, los hombres, desde que se vienen de la casa, por decir algo, más o menos se vienen a medianoche. Entonces, si ellos se levantan a las 12 de la noche, 11:30, se vienen ya, empiezan a meter la caña y a prender el horno, pues a empezar a cocinar el guarapo que sale de la caña. Y pues, así como uno, o sea, yo también, pues me levanto cuando él se levanta a echarle pues el chocolate para los trabajadores y para él, mientras amanece. Porque antes, en un principio, no era así, él se venía y tipo 1, 2, 3 de la mañana tenía que ir a traerles chocolate desde la casa. Entonces los caminos bien lisos, uno por ahí lloviendo, era muy, pues de un tiempo por acá, ya no hacemos eso, sino que él se lo trae cuando se viene, y ya tipo, yo me levanto a las 4 de la mañana, más o menos, y hago el almuerzo, hago el desayuno. ¿Cuál es la historia de Santana? Santana seguramente en su momento llegó a ser muy nombrada, pero hay mucha gente que no sabe de Santana. Bueno, Santana es el único corregimiento que tiene el municipio de Granada. Granada tiene 52 veredas. Es un municipio que está ubicado de una manera muy estratégica porque está muy cercano a la autopista Medellín-Bogotá. Es muy cercano a San Carlos, a San Luis, a Cocorná, Santuario, Marinilla. Entonces, Granada es como el centro de estos municipios. O sea, Granada está como rodeada por los alrededores de todos estos municipios, Guatapé, El Peñol. Y el corregimiento está en la zona baja, para el oriente, ¿cierto? Del municipio, en donde hay mucha selva, mucho monte, mucha naturaleza, mucha fauna, lo que permitió la llegada de los grupos armados del margen de la ley hace más de 50 años. Y como está también muy cerca la autopista Medellín-Bogotá por los lados de San Luis, entonces era muy fácil entrar y salir sin que fueran percibidos. Tanto que en algún momento fue visto a nivel nacional e internacional como la zona roja del país, porque desde allí se operaban grandes acciones de secuestro a personas muy importantes.
Entonces, digamos que desde ahí Santa Ana empieza como desde la parte negativa a crecer. Pero en su poblacional, en su accionar día a día, en su fortalecimiento, Santa Ana ha sido una comunidad pujante de gente emprendedora, campesina, trabajadora, que no se le da miedo pues como a emprender riesgos y trabajos. Como todo colombiano, ¿no? Sí, como todo colombiano. En su momento llegó a tener 5.000 habitantes como corregimiento, 500 habitantes en el casco urbano del corregimiento, y se visionaba para el 2000 la proyección a ser municipio. ¿Cuántos trabajadores hay más o menos ahí? Más o menos, antes eran 5, porque el que horneaba también metí que empacaba, pero ahora somos 6. Ya uno más para Claro. la ayuda. Bueno, listo, gracias por el poquito de tiempo. Este trabajo veo que es muy bonito, es muy reconfortante a la vez, y el lugar donde estamos, el cultivo de caña, todo es muy bonito. Sí, muy hermoso. Y a las 7 de la mañana me vengo con el desayuno para los trabajadores y para él. Luego me quedo acá empacando panela, haciendo pues todo lo que hay que hacer en la ramada hasta las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana regreso a la casa a empacar el almuerzo y me vengo nuevamente para acá, ya hasta que termine. Pues si terminan a las 2, 3 o a las 5, 6, 7 de la noche, a la hora que sea, ya hasta esa hora ya me quedo acá. Estoy impresionado, o sea, que esta gente que está acá está desde anoche. Sí, señor. Ellos están desde a las 11:30 exactamente bajaron anoche. O sea, hay gente que le toca muy duro, por ejemplo, algunos que vienen de los trabajadores, vienen de otra ramada de hacer el mismo proceso, vienen trasnochados. O sea, pues solamente pueden dormir un ratito, salen de la casa, duermen por ahí, salen de la otra molienda, que salgan a las 5 o 6 de la tarde, duermen hasta un ratito, 2, 3 horitas, y nuevamente empiezan otra vez con el proceso de venirse para la otra ramada a trabajar, porque como le digo, es un trabajo bastante desgastante. Árbol del pan, es muy bueno. Eso se cocina, ¿cierto? Se cocina. ¿Cómo se hace? Lo que pasa es que yo las cocino, luego las pelo, después les saco la cascarita y luego esta semana pasada, por ejemplo, las cociné, las pelé, luego licué, le eché queso y hice arepas con eso. Uy, qué Y ahí en la belleza. nevera tengo unas pepas. La rama de cera. Ya por aquí ya. Listo, no sé, Berta, pero muchas gracias. me quedo empacando el almuerzo porque si ahorita tengo que bajar otra vez. Gracias, gracias. El melado caliente es vestido con destreza en moldes de madera donde reposará y se enfriará lentamente. Con el paso del tiempo, el melado se solidifica, transformándose en bloques sólidos de panela. Los maestros paneleros con manos expertas desmoldan con cuidado las piezas de panela, revelando su textura rugosa y su color oscuro y brillante, un testimonio de su pureza y sabor concentrados. Finalmente, las panelas están listas para ser distribuidas y compartidas. La panela ofrece un dulzor reconfortante y nutritivo que ha sido apreciado por generaciones. Los 98 pares serían, el par son las 2, cada una es 1 libra, entonces sería 98 por 2, sería una carga, entonces ahí se multiplica, serían más o menos 7 cargas en una molienda, entonces siempre toca trabajar bastante. Bueno, entonces vemos que hay diferentes cultivos acá. Dice que plátano, la gente cría gallinas también. Gallinas Sí. gigantes. El ganado, he visto muchos potreros, el plátano, como ya dijimos, la caña ahora. ¿Y
qué hace la gente con todos esos cultivos? Bueno, como tenemos los cultivos, los 3 pisos térmicos, se me olvidó decir que lo que es para la parte alta del municipio, la zona fría que llamamos, allá produce lechuga, repollo, todo lo que es de hortalizas, todos los productos de hortalizas. ¿Qué se hacen con esos cultivos? Pues normalmente la gente es un medio de economía, entonces se lleva al pueblo. En el proceso de la caña se transforma la panela y se lleva al pueblo a vender. En el proceso del café se seca, se lleva a la federación, a las compras de café, igual que el plátano. Pero realmente es muy triste porque todos estos productos tienen un precio comercial. Claro. Con el intermediario que no subsana los gastos ni los costos de producción, pero que finalmente cuando uno va a ir a comprar encuentra que el producto es mucho más caro de lo que realmente uno lo vende. Entonces hay como un desnivel, desequilibrio como en esa cadena de economía, porque el productor le cuesta menos y es el que más tiene que aportar, y al comprador consumidor le cuesta más. Entonces hay un desequilibrio entre el comprador y el productor, donde se queda como la... Exactamente, estamos trabajando mucho, muy duro y muy fuerte en Colombia para tratar de que no haya tanto intermediario, ¿no? Sí, porque es que realmente ellos son los que se llevan, digamos, la mejor parte. Hay cosas de entender y que uno analiza y comprende, por ejemplo, el transporte. Pues un pequeño productor no tiene la manera de irse para Medellín a un granero o a esos grandes almacenes de cadena a llevar su producto. Pero entonces nos hace falta como un poquito dejar el egoísmo y dejar como el miedo de que es que si vendemos todos en conjunto yo voy a perder, Sí. Y empezar a pensar en eso, en comunidad. En cómo vender en bloque. Porque yo que me ha tocado liderar procesos, a uno lo llaman y le dicen necesito que me vendan, por decir algo, 2 toneladas mensuales. Pero la panela, por ejemplo, tiene que tener un estándar de calidad. Y eso es algo muy complejo porque todos los productores no la trabajan de la misma manera. Exacto. Entonces, es un trabajo muy difícil de concientización y de confianza, porque también es eso. Yo produzco, vendo porque necesito comer. Y si a mí no me garantizan el dinero, yo también cómo voy a soltar la panela sin saber quién me la va a pagar, ¿cierto? Eso es cierto. Entonces son un poco de cosas que hay que analizar y que hay que mirar. Lo otro es que todos los productores no producen de la misma manera, unos tienen una cultura, otros tienen otra. Algunas personas son abiertas al cambio, otras no tanto. Entonces uno de entrar a enseñarles. de energía para los animales. Sí, sí, para el ganado. Pero hay que darle suave porque si no las pone, diarrea.